hemos recibido una cantidad enorme de preguntas, la verdad que muchas podemos dar una respuesta, otras podemos dar una opinión y otras vamos a tener que esperar la reglamentación o que aclaren un poco algunas cuestiones, pero lo que vamos a hacer un poco es hacer como una especie de repaso, de reseña de todos los temas importantes que tiene el decreto, decreto que es un DNU 438, ¿sí? 2023, y ahí vamos mechando un poco las preguntas que vos tenés, Mariela, y otras que tengo yo también, y vamos desarrollando también un poco la parte más compleja que tiene esto, ¿no? Que es entender cómo lo tenemos que aplicar. O sea, lo primero que tenemos que decir que acá lo que hay, más que un DNU con un bono o con una asignación no remunerativa, es un paquete de medidas, ¿no? De la cual el bono, la asignación, que lo vamos a llamar así indistintamente, es una más de las medidas. Lo que pasa es que ocupa la mayoría del articulado, ¿sí? Pero vamos a ver que hay medidas para los monotributistas, que no se entiende por qué lo metieron en este decreto, salvo que uno lo enfoque como que es un decreto, un DNU, que contiene un paquete de distintas medidas, ¿no? Y tema también para aquellos sujetos que hayan accedido a acuerdos de precios con la Secretaría de Comercio, que es el diferimiento del pago de contribuciones patronales, que vamos a mencionar ahí también un poco lo poco que se puede extraer del texto de este decreto, porque se está, digamos, encomendando a la AFIP que se ocupe del tema. Es decir, acá lo que viene a continuación de este decreto es la normativa de AFIP que nos va a bajar a tierra y nos va a definir con mayor precisión y mayor claridad estas otras medidas que forman parte del paquete. Así que nosotros acá nos vamos a enfocar, vamos a mencionarlas las otras, pero nos vamos a enfocar principalmente en esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar principalmente de la asignación no remunerativa, que es una asignación no remunerativa por única vez, es decir, es de pago único, ¿sí? Y no remunerativa desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tributario de la seguridad social. Es decir, que se asemeja a una gratificación por única vez, que no tiene carácter habitual ni regular, y por lo tanto es, digamos, el carácter no remunerativo que tiene otorgado es genuino, ¿sí? Esta asignación va a resultar de aplicación para distintos sectores, que el decreto los compartimentaliza, ¿sí? Primero se ocupa de los trabajadores dependientes del sector privado, y me aclara que son todos, porque es ley de contrato de trabajo, ley de trabajo agrario, y me agrega el Estatuto de la Construcción, que en realidad está dentro de la ley de contrato de trabajo, con lo cual sería por ahí medio trascendente si lo nombraban o no lo nombraban, pero bien que lo hayan nombrado, no, porque nos quita las dudas, y otros estatutos profesionales. Por otro lado, tenemos el tratamiento que se le da a este bono para el personal dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y para el personal de casas particulares. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ver primero todas las cuestiones que están relacionadas con el sector privado, es decir, ley de contrato de trabajo y estatutos. Después vamos a ver casas particulares y después vamos a ir viendo casos especiales. La parte del empleo público no tiene ningún sentido que la veamos, me parece, y nos tenemos que enfocar más en lo que es lo nuestro, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es una suma o un concepto de naturaleza de la seguridad social, ¿sí? Y que se fija como un pago por única vez de 60.000 pesos, ¿sí? Es decir, que el derecho que vos adquirís a la asignación, ¿sí? Es, y vamos a hablar de los 60.000 pesos en forma genérica, porque después vamos a diferenciar lo que es el acceso al importe total de la asignación no remunerativa o al acceso del importe en forma parcial, ¿sí? En función de la remuneración neta que haya percibido el trabajador durante agosto. Pero lo que yo quiero primero es determinar o delimitar conceptualmente cómo lo armó el decreto esto, ¿no? Es decir, es una única asignación no remunerativa, ¿sí? Por única vez de 60.000 pesos, eso es lo que dice el artículo primero. Por lo tanto, las dos cuotas que estamos pagando no es una asignación que pago con agosto y una asignación que pago con septiembre, sino que es una única asignación de 60.000 pesos que tengo
ya tengo dividida en dos cuotas con dos momentos de pago diferentes. Porque el derecho, por cómo está redactado el decreto, que la verdad que es bastante difícil de interpretar este decreto, lo adquirís sobre los 60.000 pesos o no lo adquirís, ¿sí? Es decir, no es que puedo cobrar una cuota y la otra no, ¿sí? Esto en función de cómo está redactado y de cómo, digamos, pueda llegar a venir alguna aclaración o reglamentación, que esto no lo podemos saber, ¿sí? Entonces, son dos cuotas de 30.000 cada una, como todos sabemos, y el beneficio es equivalente a 60.000 pesos. ¿Cuál es el plazo para el pago y la fecha de pago, ¿sí? La primera cuota se paga con los salarios de agosto y la segunda se paga con los salarios de septiembre. Eso es lo que aclara el decreto. Pero el artículo 14 me dice cuáles son los plazos máximos que tengo, ¿sí? Y el plazo máximo, no obstante que la remuneración de agosto la vamos a pagar ahora dentro del cuarto día hábil de septiembre, es de 15 días hábiles, ¿sí?, contados a partir del 1 de septiembre. Pero ojo, que dice contados a partir del 1 de septiembre, pero no dice inclusive, ¿sí? Entonces, si yo tomo contados a partir del 1 de septiembre, ¿sí?, sin el inclusive, la fecha de pago se extendería hasta el 22 de septiembre y no hasta el 21, ¿sí? Entonces, en mi opinión, como no dice inclusive, es a partir del 1 y es a partir del día hábil siguiente. Por eso sería el viernes, si mal no calculo el tipo de día, es decir, viernes 22 de septiembre como último plazo. Y el pago de la segunda cuota en plazo de ley, con las remuneraciones de septiembre, es decir, dentro del cuarto día hábil del mes de octubre. O sea que para el pago de la primera cuota, el empleador tiene prácticamente un plazo de tiempo bastante grande y no está obligado a salir a pagarlo la semana que viene si no lo quiere pagar la semana que viene, ¿sí? Por otro lado, el decreto habla de... Estamos tratando de organizar un poco los temas porque viene muy mezclado todo en el texto del decreto, ¿sí? Y hacer una buena separación temática. Habla de la proporcionalidad, ¿sí? Nosotros vamos a distinguir dos cosas. Una cosa es la proporcionalidad en función del tiempo trabajado y otra es el derecho al cobro total del beneficio o el derecho al cobro parcial del beneficio en función del monto remuneratorio. Es decir, en un caso cobro menos, entre comillas, porque trabajo jornada reducida y en el otro cobro menos, entre comillas, porque estoy en la franja, ¿sí?, que va entre los 400.000 y estoy por encima, digamos, del límite que fija el decreto para el derecho a cobrar los 60.000 pesos en forma completa. Entonces acá lo que estamos hablando, para no mezclar las cosas, porque el otro lo vamos a ver después, es la proporcionalidad, ¿sí?, la proporcionalidad en función de la jornada de trabajo. Acá habla de la jornada legal, convencional, ¿sí?, qué sé yo, un trabajador con un contrato a tiempo parcial, con una jornada reducida, ¿sí?, lo vamos a tener que proporcionalizar conforme a las pautas que fije el convenio colectivo y ante la ausencia de las pautas en el convenio colectivo, la normativa general en la materia. Por eso habrá que ver cada actividad, ¿sí?, si primero si el trabajador es mensualizado o si es jornalizado, si es mensualizado, ¿sí?, a cuánto asciende, digamos, la jornada máxima legal semanal, si es de 48, si es de 44, ¿sí?, si trabaja en forma permanente y continua, que acá no lo dice, pero entendemos que cuando hay trabajo en defecto, vamos a decirlo de esta manera, con una jornada reducida, como dice acá, se proporcionaliza, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se va a proporcionalizar cuando hay otros casos distintos de jornada trabajada en defecto, ¿sí? Por ejemplo, una persona que trabaja en forma discontinua, es decir, una persona que te viene los lunes, los miércoles y los viernes, o un franquero que te cubre los francos todas las semanas, ¿sí? O alguien que en el mes de agosto ingresó, ¿sí?, y no trabajó durante todo el mes, ¿sí?, o egresó en algún momento del mes y no trabajó durante todo el mes, ¿sí? O, por ejemplo, alguien que tiene menos días trabajados por ausencias injustificadas o por una sanción disciplinaria que es una suspensión, ¿sí? Entonces, interpreto que esos casos también deberían entrar dentro de la proporcionalidad, porque el espíritu, digamos, de la norma es que si trabajo menos, ¿sí?, cobro en forma proporcional. Y
no menciona todos los casos, pero es razonable que los otros casos se ajusten de la misma manera. Bien, ahora tenemos el otro tema, ¿no? Que es el derecho al cobro en forma total o en forma parcial, que era lo que habíamos dicho antes, ¿no? El límite es, o sea, lo que tengo que tomar es el salario neto, ¿sí? Que corresponde al percibido del periodo agosto 2023. Esto para saber si tengo derecho o no tengo derecho al bono, ¿sí? Entonces, ¿qué es el salario neto percibido que corresponde al devengado agosto 2023? Bueno, aquel que incluye, dice, conceptos remunerativos y no remunerativos. Es decir, toda suma remunerativa la tengo que tomar en cuenta y toda suma no remunerativa la debería tomar en cuenta. Pero acá uno empieza a interpretar y hay algunas cuestiones o algunos ítems no remunerativos que uno dice, yo no sé si los tomaría en cuenta. A ver, un reintegro de gastos efectivamente gastados y acreditados con comprobantes. Eso no tiene naturaleza salarial, no lo debería tomar. El reintegro, por ejemplo, del decreto 144 por guardería, ¿sí? Supongamos que no tenés la guardería habilitada en el establecimiento y te trae la factura con comprobante, acreditado el gasto documentado, y le estás pagando el reintegro. Eso no tiene naturaleza salarial, tiene una naturaleza de beneficio casi de la seguridad social, ¿sí? Entonces esas sumas no remunerativas, en mi opinión, no las debería tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, dentro de otros conceptos, vos me decís, mira, si no hubiera hecho las horas extras que hizo, hubiera estado por debajo de los 400.000 pesos y le correspondía. Y justo en agosto hizo horas extras y se quedó afuera. Y bueno, se quedó afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una foto del devengado de agosto. ¿Sí? Es una foto del devengado de agosto y del devengado neto. ¿Neto de qué? Por la base, dijimos, conceptos remunerativos y no remunerativos, si tiramos algunos ejemplos, ¿no? Si no tiene naturaleza salarial, yo no lo computaría. Ejemplo, y acá alguien me puso en el chat, tengo a alguien que renunció el 31 de agosto, y la indemnización por vacaciones no gozadas es resarcitoria, yo no se lo pondría. Y si despediste a alguien y le pagaste un 245, un preaviso, una integración, tampoco, porque no tiene naturaleza salarial, ¿sí? Porque fíjate que dice salario neto percibido, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos. Es decir, tengo una pauta de orientación. Hay zonas grises, acá estamos tratando de delimitar un poco el blanco y el negro. Sí, ahí volvió el ruido, sí, tienen razón, yo lo escucho. Embargos, sueldo, viáticos, ya que estamos mencionando todos los casos, así podemos los seguir viáticos después con otro tema. habíamos dicho, si son viáticos acreditados y gastados y acreditados con comprobantes, ¿sí? Y es un reintegro de viáticos, ¿sí? No tiene naturaleza salarial. Ahora, si el reintegro de gastos es remunerativo porque no tenés comprobante respaldatorio, sí lo tomaría en cuenta, ¿sí? Ahora, espérate que los embargos todavía no voy a hablar de eso, porque quiero terminar otra cosita más. Bueno, en realidad justo ahora, está perfecto, Mariela, justo, muy oportuno. ¿Por qué? Porque dijimos neto, ¿sí? Primero vimos la base, remunerativo y no remunerativo, y ahora vamos a ver neto. ¿Neto de qué? Bueno, neto de las retenciones. ¿Y qué retenciones son aquellas que yo debería tomar en cuenta? Y bueno, en principio, lo razonable sería considerar las retenciones con destino a la seguridad social, las retenciones sindicales, que puede ser la cuota de afiliación, que puede ser una cuota solidaria. No sé si tenés que descontarle la mutual, ahí habría que analizarlo y discutirlo, ¿sí? Por ejemplo, no me termina de cerrar el tema del descuento de una mutual. Y el descuento que pudiera tener, la retención que pudiera tener de impuesto a las ganancias. Es decir, lo neteamos de eso y esa es la foto que yo tengo que tomar y decir, bueno, es inferior a 400.000, tiene derecho. Es igual a 400.000 o superior, no tiene derecho, ¿sí? Ahora, puede haber reducciones o disminuciones de ese importe que sean artificiales, le podemos poner ese nombre. ¿Y cuál sería esa? Y lo dijo Mariela, y le retuvimos además, ¿sí?, un importe en concepto de un embargo de sueldos de tipo comercial o de tipo alimentario. Y no, eso no.
no lo tengo que considerar esa retención, o sea, la tengo que dejar a un costado, y si me da, dejando a un costado esa retención del embargo que cobra más de 400.000, por más que se haya llevado 250 en la mano, ¿sí? No tiene derecho al bono, ¿sí? Porque esto está neteado por una situación que es ajena, digamos, a la dinámica de la liquidación de sueldos, es por una obligación que tiene que cumplir por una orden judicial. Lo mismo, otra disminución artificial de la base, y le pagué un anticipo de sueldo a mitad de agosto y ahora me da que le tengo que pagar, y no, tampoco, ¿sí? Y si hubiera un anticipo de vacaciones, que en agosto no debería existir, pero ponele a alguien que por ahí quedó con alguna enfermedad, le tuvimos que dar las vacaciones en agosto, y tampoco. Esos serían casos de disminución artificial que no deberíamos tomarlo para netear el monto, que es esa foto que tengo que sacar. Y hay otro caso también que es muy interesante, y yo se los tiro a todos acá, ya somos como 780 y pico. Bien. Imagínate que en el mes de agosto, cuando estás sacando la foto, tenés horas extras, tenés distintos conceptos, que yo, tenés un retroactivo de julio, ¿sí? Un retroactivo de julio, para calcular ese salario que incluye conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿Tendría que estar ese retroactivo de julio ahí? Y no, yo lo tendría que sacar. ¿Por qué lo tendría que sacar? Porque la norma lo que me dice es el neto percibido correspondiente al salario devengado de agosto de 2023, ¿sí? Entonces, lo que se devengó en agosto y he percibido, ¿sí?, como devengado de agosto. Si hay una suma que viene como retroactivo, no la debería considerar, y ahí podría ser que me bajara a menos de 400.000 y le corresponde, ¿sí? Esto no dice ni palabra el decreto, y bueno, yo creo que no está pensado ni imaginado, ¿no? Al momento de redactar esto. Otra cosa más que podríamos tomar en cuenta, yo sigo escuchando el ruidito, pero ya no le presto más atención, ¿no? Yo no lo escucho más, incluso salvo cuando te estoy haciendo las interrupciones, como para minimizar cualquier ruidito. Dale. Pero tengo una consulta que hay muchas consultas que no quedaron, o sea, hay muchas consultas reiteradas en el chat. La foto que vos estás mencionando se saca a agosto y aplica a la primera y a la segunda cuota. Segunda, o sea, claro, porque vos para calificar para el derecho tenés que mirar la foto de agosto, y el artículo primero te dice que el beneficio es el pago de una suma de 60.000 pesos, que después la pagás en 2 cuotas. Es decir, o tenés derecho con la remuneración de agosto, con la foto de agosto, o no tenés derecho. Si tenés derecho, se abren 2 posibilidades. O tenés derecho al cobro completo. ¿Por qué? Y porque gano menos de 370.000 pesos, ¿sí? Es decir, en realidad hasta 370.000 clavados, ¿sí?, tengo derecho a los 60.000 pesos en 2 cuotas. O lo cobro en forma parcial porque mi remuneración, esa foto neta que sacamos, va desde los 370.000 con un centavo, es decir, superior a 370.000 e inferior a 400.000. Y lo que, digamos, es muy parecido a cómo se aplicó el bono anterior, ¿no? El derecho al que tiene el trabajador es a ese importe, que es la diferencia entre 400.000 y el neto, que es superior a 370.000, que es el que le corresponde por el mes de agosto, y siempre le va a dar menos, digamos, de 30.000. O sea que cuanto más alto sea, cuanto más se acerque a los 400.000 pesos el neto que voy a tomar de ese trabajador, más reducido va a ser el monto de cada una de esas cuotas. Porque el decreto lo que me dice es cómo calculo la cuota. Está bastante embarrado el texto, porque por un lado me dice, es una asignación por única vez de 60.000, la tenés que pagar en 2 cuotas, una con los salarios de agosto, otra con los salarios de septiembre. La de agosto tenés tiempo dentro de los 15 días hábiles a partir de la entrada en vigencia, y la de septiembre dentro del 4.º día hábil, ¿sí?, es decir, con el plazo de ley para pagar las remuneraciones de octubre. Y para calcular el valor de cada cuota, tenés que tomar este procedimiento que lo vas a aplicar con la foto de agosto, ¿sí? Bien. Por eso acá podemos tener situaciones donde podemos encontrar una combinación, que esto nos pasó con los bonos anteriores, ¿no? O sea, podés tener derecho al cobro en forma completa, pero proporcional, ¿sí? ¿Por qué?
y bueno, porque trabajo media jornada, ¿sí? Entonces, como trabajo media jornada, el límite de 400.000 pesos va a ser de 200.000 y el límite de 370.000 pesos va a ser exactamente igual a 185.000. Entonces, si gano hasta 185.000, voy a tener derecho, como tengo media jornada, hacemos toda la mitad que es más fácil, ¿no? Voy a tener derecho a 30.000 pesos en 2 cuotas de 15.000. Y si gano más de 185.000, pero menos de 200.000, a la diferencia, ¿sí? Esto sería el cobro en forma parcial, que a su vez también puede ser proporcional, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo estar prestando servicios con jornada reducida, ¿sí? Y superando el límite, ¿sí? De, en este caso, los 185.000, con lo cual ni siquiera voy a cobrar los 15.000, voy a cobrar menos de 15.000. No sé si me siguen, ¿sí? Pónganme un sí, un ok, unas manitos así para arriba, porque es medio Sí, sí, trabalengua sí, esto se que estamos entiende diciendo. perfecto que es la diferencia hasta llegar a 400.000. Exactamente, cuando tenés jornada reducida, y pongámosle al 50%, todos los límites se van a reducir en la misma proporción. Bien, ahí me pusieron sí, ok, excelente. Bien, Perfecto. No sé respecto si de la te parece que absorción, podemos, sí, pasar al tema de la sí, absorción, que es sí, donde el tema de la más absorción es un problema porque, bueno, hay que leerlo con mucho cuidado para no equivocarse. El tema de la absorción tiene, digamos, una redacción que cuando uno lo mira, sí se nota que lo que quisieron decir, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice acá? Que solamente van a poder ser absorbidos, y lo leo textualmente para hacer la interpretación, en concepto de aumentos salariales, ¿sí? Las sumas en concepto de aumentos salariales establecidas en los acuerdos en el marco dispuesto por las comisiones negociadoras de sus respectivos convenios colectivos. Es decir, que no cualquier acuerdo que tenga un incremento salarial lo puedo absorber automáticamente. No puedo. O sea, supongamos que con agosto tengo un incremento salarial, el 7,5 de comercio, por ejemplo. Lo puedo absorber y tengo que ir a mirar al acuerdo la cláusula de absorción, ¿sí? ¿Y esto cómo lo tengo que hacer? Y voy a tener que ir acuerdo por acuerdo. O sea, tenés que agarrar todos los convenios que estás liquidando, mirar la escala salarial que está vigente y mirar uno por uno. Si miramos comercio, que yo lo tengo acá a la vista, comercio, ¿sí? Vamos a encontrar que comercio me dice primero en la cláusula cuarta del último acuerdo que no pueden absorberse ni compensarse incrementos, ¿sí? De carácter sectorial, sean otorgados unilateralmente por el empleador o por el gobierno. O sea, primero me dice, no podés compensar nada, y después me pone la excepción, ¿sí? Y me dice que solamente podrá ser absorbido, a modo de excepción, el importe que yo haya otorgado a cuenta de futuros aumentos unilateralmente como empleador a partir del 1 de abril de 2023. O sea, si vos le pusiste una cuenta de futuros aumentos y apareció en, qué sé yo, en abril, en mayo, en junio, lo podés compensar, lo podés absorber, pero no el bono o la asignación establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, porque no te lo permite. Y si no dijera absolutamente nada, tampoco podrías, porque te lo tiene que habilitar. ¿Por qué? Porque el decreto dice que esto tiene que ser establecido, ¿sí? En el marco dispuesto por las comisiones negociadoras, es decir, que las partes signatarias del acuerdo salarial tienen que decidir si lo quieren compensar o no lo quieren compensar. Este es un ejemplo de un convenio donde no puedo. Y un convenio donde puedo, por ejemplo, podría ser el de UTEDIC. Yo elegí dos, hay un montón, ¿sí? Eh, Ustedes me preguntarán, ¿y trabajo agrario? Y trabajo agrario no dice nada la normativa. No lo podés compensar, salvo que salga alguna resolución de la CNTA que diga algo, pero hoy, si me preguntás, hoy no tengo elementos para decir que lo pueda compensar. Y si no tiene convenio, acá nos dice Silvia, ¿qué pasaría? Mucho menos todavía, ¿sí? O sea, si vos diste un incremento salarial, ¿sí? Eh, al personal fuera de convenio, nunca lo vas a poder compensar con el bono, porque la posibilidad de compensar está solamente en el marco de los convenios colectivos y en el marco de la negociación paritaria. Y, por ejemplo, habíamos dicho el convenio de UTEDIC, ¿sí? Hay una cláusula séptima en este acuerdo que es del día 31 de julio, donde admite expresamente, fíjense que yo lo tengo acá,
a mano, dice, en virtud de la recomposición salarial aquí acordada, las partes se acuerdan que en caso de que el Poder Ejecutivo dictare una ley, decreto o resolución, es decir, se anticiparon y lo plantearon a futuro, es decir, no solamente tengo que estar autorizado por un acuerdo salarial que se negocia ahora, en septiembre, y me diga, mira, sí, es absorbible, te lo dejamos absorber, sino que si ya viene de antes habilitado, lo puedo usar. Y fíjense, dice, yo lo digo resumido, ¿no? En caso del Poder Ejecutivo dictare una ley, decreto, resolución o cualquier norma que establezca algún tipo de incremento salarial o gratificación obligatoria o bono compensatorio o cualquier denominación, ¿sí? De naturaleza salarial o no para el sector privado aplicable desde la firma del presente hasta el 31 de diciembre de 2023. Está perfecto esto, ¿sí? Dicho incremento será compensado y absorbido íntegra y únicamente hasta la concurrencia durante los meses de agosto 2023 al 31 de diciembre con los aumentos pactados en este presente acta. UTEDIC, ¿sí? Un ejemplo donde se puede. Este es el convenio de entidades civiles y deportivas, el de los clubes, etcétera, ¿no? La Ahí RAM, Juan José está pidiendo exactamente eso, la aclaración. Lo que está diciendo Gustavo es ni más ni menos que es absorbible. Exactamente, exactamente. Me están autorizando y fíjense qué interesante porque la vieron desde antes la cosa en UTEDIC. Dijeron, autoricemos de acá hasta el 31 de diciembre, lo que salga lo absorbemos. Entonces acá tenés 4 posibilidades, vamos a decir. El que está fuera de convenio, olvídate, no podés compensar nada. Si le diste un incremento. Y si le di un bono, que se me ocurrió justo darle un bono ahora, tampoco. No, el decreto no te lo permite. Bueno, personal convencionado, que me haya autorizado el acuerdo salarial previamente, porque la vieron venir, como el caso de UTEDIC, o que aparezca ahora en la paritaria que están negociando ahora, la firman y hay una cláusula que dice, mira, esto que estamos dando ahora se compensa con el bono del decreto, ¿sí? 438. Perfecto. Y si no sale nada y no tengo nada y no dice nada lo que viene de antes, ni tampoco dice nada lo que viene más adelante, no lo podés compensar, ¿sí? No hay una, vamos a decir, cláusula de compensación automática en el decreto. Te lo tiene que autorizar las partes, vamos a decir, que negocian el acuerdo salarial. Por eso hablo de las comisiones negociadoras de los respectivos convenios colectivos, ¿sí? Esto en materia de absorción. Ahora, hay otra cuestión que viene pegada acá también, Mariela. Si yo di una cuenta de futuros aumentos, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, y qué sé yo, en julio me metí una cuenta de futuros aumentos y me continúa en agosto en el recibo de sueldo. ¿Lo puedo compensar con el bono? No, tampoco. ¿Por qué? Porque el bono no es un incremento salarial, no es un futuro aumento, es una asignación por única vez, ¿sí? Ahí veo que me tiran todos los convenios, más o menos, y agrarios, y Urgara, y construcción. Hay que mirar, chicos, uno por uno, ¿sí? Sí, camioneros, claro, gastronómicos, todos. Tenés que mirar uno por uno a ver si hay una cláusula que te lo habilite. Yo elegí un ejemplo que no te permite y un ejemplo que te permite, ¿no? Sí, está por clarísimo. eso, sí. Bien. ¿Qué pasa con los trabajadores de casas particulares? ¿Sí? ¿Qué pasa con los trabajadores de casas particulares? Bueno, se aplican los mismos, vamos a decir, procedimientos y mecanismos para poder determinar el derecho o no a esta asignación. Lo que pasa es que cambian los montos, ¿sí? ¿Por qué? La foto es la misma, es la remuneración de agosto, tenemos que tomar los mismos criterios, o sea, vale todo lo que dijimos anteriormente, pero el beneficio va a ser de 25.000 pesos y pagadero en 2 cuotas, ¿sí? Abonarse de la misma manera que vimos anteriormente. Cada cuota va a ser de 12.500 pesos y vamos a tener que hacer la comparativa, ¿sí? Para el derecho al cobro en forma total, de la siguiente manera. Si la remuneración del trabajador es menor o igual a 387.500, tengo derecho al cobro de cada cuota de 12.500 pesos. Pero si es superior a 387.500 e inferior a 400.000, tiene derecho al cobro de la diferencia. Es decir, que cuanto más alta sea la remuneración neta de agosto que estamos tomando en los términos que mencionamos antes, esos 12.500 se van a ir achicando más en la medida que la remuneración del trabajador de casas particulares se va acercando a los 400.000 pesos. Por lo tanto, no hay, digamos, mucha
cosa interesante para decir, me aclaran que también se aplican los criterios de proporcionalidad en los mismos términos, por lo tanto también las mismas, vamos a decir, situaciones que no están contempladas en el decreto, como el trabajo en forma discontinua, o las inasistencias y demás, también entiendo que deberían gravitar para la proporcionalidad, ¿sí? Y hay algunas otras cuestiones, ¿sí? Para terminar con el decreto y después empezar con una serie así de como de cositas especiales que hemos seleccionado de todas las preguntas que ustedes están mandando y nos enviaron antes de realizar este vivo, ¿no? Se habla de un reintegro de hasta el 50% para los empleadores de casas particulares, ¿sí? Que cumplan con 3 requisitos, ¿sí? Que no estén alcanzados por el impuesto sobre los bienes personales para el ejercicio fiscal del 2022. Primera cuestión. Segundo, que hayan percibido ingresos netos en agosto de 2023 inferiores a 1,5 millones de pesos, ¿sí? Y tercero, que hubieran pagado la asignación no remunerativa. Es decir, si vos cumplís con esos 3 requisitos, podés solicitar hasta el reintegro del 50% de lo que pagaste por ese concepto, pero en los términos que establezca el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, acá hay que esperar la reglamentación. No sabemos cómo se va a implementar y si va a haber algún procedimiento especial, cuáles van a ser los plazos. Acá hay que esperar la reglamentación, ¿sí? Por otro lado, hay un beneficio, como decíamos antes, esto es como un paquete de medidas que vienen junto con el bono, ¿no? Para las micro y pequeñas empresas, para las micro y pequeñas empresas que tengan certificado MIPYME vigente a la fecha de entrada en vigencia, al decreto que es el 31 de agosto, hoy entró en vigencia el día de su publicación, ¿sí? Se va a poder computar, ¿sí?, el importe de la asignación no remunerativa, dice acá como pago a cuenta. Pero ¿qué pasa? Después me dice que va a ser un reintegro. O sea, la redacción no es muy esmerada, vamos a poner esa palabra, porque por un lado me dice que lo puedo computar como pago a cuenta y después me dice que va a ser un reintegro. Obviamente esto está pendiente de reglamentación para las cuestiones operativas por parte de la AFIP, ¿sí? Es decir, cómo se va a presentar esta declaración jurada, no tenemos la menor idea. ¿Cómo lo declaro en el libro del sueldo digital? Dice Germán, todos estos temas operativos los tienen que resolver ya la AFIP para que lo podamos tener a disposición a la fecha del vencimiento de la presentación de la declaración jurada, ¿sí? Entonces, acá lo que se puede computar a cuenta son las contribuciones del CIPA, el Instituto Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que es el PAMI, como lo llamamos nosotros, el Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, y las micro empresas van a tener una posibilidad de reintegro del 100%, ¿sí?, del monto abonado en concepto de asignación no remunerativa, y la pequeña empresa el 50%. Y van a ser efectuados esos reintegros, ¿sí?, en cada uno de los meses correspondientes al pago de la asignación no remunerativa. Lo que pasa es que acá yo entiendo que va a ser un reintegro, porque usan una vez la palabra pago a cuenta al inicio del artículo y después 2 veces la palabra reintegro. Por una cuestión matemática, digo, reintegro gana 2-1, ¿no? Pero vamos a ver, porque una cosa técnicamente es un pago a cuenta y es muy diferente a un reintegro, ¿sí? Así que esperemos a ver qué pasa esto. Por otro lado, ahí me preguntaron qué pasa con casas particulares, ¿sí? Y habíamos dicho que la posibilidad del reintegro en casas particulares, se lo habíamos mencionado hace un ratito, es para los empleadores que no están alcanzados en bienes personales en el ejercicio fiscal 2022, que tuvieron ingresos netos inferiores a 1.500.000 pesos durante el mes de agosto de 2023 y que hubieran pagado el bono, pero que el Ministerio de Trabajo tiene que establecer las pautas y la reglamentación para que esto se pueda realizar efectivamente. Otra cuestión más, hay una prórroga del vencimiento del impuesto integrado, pero solo del componente impositivo para los monotributistas, A, B, C y D, por los periodos que van desde septiembre, con año completo 2023, hasta febrero del 2024. Las condiciones que disponga la reglamentación, porque en realidad el decreto lo que hace es encomendar a la AFIP, ¿sí?, la prórroga de este vencimiento, pero del componente impositivo, dice. O sea que van a tener que separar los dos componentes, porque evidentemente la prórroga no es para el componente previsional. Así está redactado en la norma.
Y después hay otro punto más que tiene que ver con la prórroga de pagos de IVA, porque habla y de contribuciones de la seguridad social, ¿sí? Pero en el marco del decreto 433-2023, artículo primero, esto tiene que ver, ¿sí?, con los sujetos que hayan suscrito acuerdos de precio con la Secretaría de Comercio, porque si no, no se entiende por qué está mencionado este decreto 433, es decir, que sería para esos sujetos nada más, ¿sí? Y fíjense que es la prórroga de los vencimientos para el pago del IVA y de las contribuciones de seguridad social. Es decir, la prórroga no es para todo, y la declaración jurada tampoco está prorrogado, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del 931, por ejemplo, que acá estamos hablando de laboral y seguridad social. Sí, no nos vamos a meter en impuestos. Es decir, lo que van a prorrogar es el pago de la contribución, pero la declaración jurada la tenés que presentar. Y solo estos sujetos, ¿no? Sí, Bien. Mariela, te escucho. No, te quería hacer 2 o 3 consultas como para ir cerrando, Sí, porque nos estamos acercando yo a la tengo hora. también 2 o 3 más acá, así que entre las tuyas y las mías hacemos un cierre de temitas especiales. Si te parece, Me parece 2 o 3 excelente. cositas como para ir redondeando. ¿Qué pasa si no se paga el bono? O sea, el bono es obligatorio. El bono ¿Qué pasa si no es obligatorio, si no se paga es un incumplimiento que, en mi opinión, tiene que ver con el régimen sancionatorio por incumplimientos laborales, que está establecido por el Pacto Federal del Trabajo, Ley 25212, anexo 2, y podría llegar a estar, no miré la tipificación, pero podría llegar a estar configurando una infracción grave porque están tipificadas como infracciones graves todas aquellas en las que el empleador vulnera normativa que tiene relación con las remuneraciones, el pago de las remuneraciones, etcétera. Y además otra cosa, que el trabajador puede reclamarlo bajo percibimiento de considerarse injuriado y despedido, eventualmente, ¿no? O puede ir a hacer el planteo al Ministerio de Trabajo, o podría hacer un reclamo, si quisiera, ¿no?, eventualmente, ¿no?, judicial, pero es un incumplimiento normativo. O sea, el decreto, mientras sea constitucional y esté vigente, es obligatorio, ¿sí? Bien, perfecto. Algo que charlamos antes de tener esta charla también era... que te agregue una cosa más. Una cosa es no pagarlo y otra es no tener liquidez, y lo pago cuando tengo plata, ¿sí? Pago extemporáneo. Pero bueno, bien, es incumplimiento igual, nada más que, bueno, de una gravedad distinta. Bien. El tema de cómo exponerlo en el recibo de sueldo. ¿Qué recomendación podés dar o qué aclaración? No, si lo vamos a exponer, obviamente lo tenemos que exponer en el recibo de sueldo, si lo vamos a pagar con los salarios de agosto, ¿sí? Y con la leyenda, asignación no remunerativa, cuota 1, decreto 438-2023. O, si no lo voy a pagar ahora con el salario de agosto, y lo voy a diferir el pago hasta el 22 inclusive de agosto, voy a tener que hacer un recibo complementario donde voy a incluir este concepto. Y si lo estoy compensando, tengo distintas formas de exponerlo. Esto es a gusto un poco del liquidador, ¿no? Es decir, lo puedo ingresar y deducirle la parte que compensé, o puedo compensarlo directamente y en observaciones hacer una aclaración de que se compensó, pero esto va un poco, digamos, con digamos, el criterio o la comodidad en la forma de liquidar que tiene cada uno, ¿no? Pero siempre es conveniente que esté dicho de alguna manera, que lo pagué o que lo compensé, ¿sí? Sí, perfecto, que quede aclarado. No sé si hay algo más que vos quieras terminar de comentar. Sí, hay una última consulta. Algo que preguntaban, ¿qué pasa si un trabajador ingresa en septiembre? Sí, hay muchos casos puntuales. O si tiene pluriempleo, o enfermedad, maternidad, licencia por incapacidad temporaria en un caso de un accidente de trabajo. Y los podemos mencionar puntualmente, así rapidito antes de cerrar, ¿no? Si un trabajador ingresa en septiembre, no tengo una remuneración de agosto como para poder determinar el derecho al beneficio. Porque lo que tengo que mirar es la remuneración de agosto. Tiene que ser inferior, ¿sí?, a 400.000. Pero una cosa es que sea inferior a 400.000 y otra que no exista remuneración, que es una cosa distinta, totalmente distinta, ¿no?
Y es más, no existía ni el contrato de trabajo, y tal vez lo cobró en otro empleo, ¿sí? Entonces, el trabajador de septiembre que ingresa en septiembre, en principio, si no lo aclaran de alguna manera, no tendría derecho a la segunda cuota, porque en realidad el beneficio es, respecto de las remuneraciones de agosto, es de 60.000 pesos y me dan dos cuotas para pagarlo, ¿no? Como que era un plan de 2 cuotas para pagarlo. Pero no es que uno se genere en agosto y el otro se genere en septiembre, porque siempre para tener derecho al cobro total o parcial de cada una de las cuotas, lo que tengo que mirar es el mes de agosto, ¿sí? El devengado de agosto. Así que aquel que entró en septiembre, y viene la otra duda después, bueno, y si alguien renunció el 31 de agosto, por ahí alguien lo había preguntado, lo vi pasar así rápido en el chat. ¿Tiene derecho a las 2 cuotas o tiene derecho a una sola cuota? Y parecería que tiene derecho a los 60.000 pesos, ¿sí? Porque lo adquirís en función de la remuneración de agosto. Lo otro es una cuestión de plazos nada más, ¿sí? Por cómo está redactado el decreto, y admito que es un tema discutible y cuestionable, ¿no? El otro tema, la otra pregunta es qué pasa con la maternidad. Bueno, en el mes que inicia la licencia por maternidad, si fuera el mes de agosto, ¿sí? Sería en forma proporcional. Supongamos que inició la licencia por maternidad el 20 de agosto. Bueno, tengo remuneraciones netas devengadas hasta el 20 de agosto. Bueno, va a tener derecho a la asignación y a las 2 cuotas de la asignación proporcionales, ¿sí? A ese devengamiento, ¿sí? Y se va a proporcionar todo el esquema para poder determinar cuánto es lo que le corresponde. No está aclarado si esto se tendría que incluir dentro de la información que le hacemos llegar a la ANSES a través de la pantalla de datos complementarios cuando hacemos la proporción o el prorrateo de días de licencia por enfermedad, licencia por maternidad, porque ahora voy a hablar de enfermedad, ¿no? Licencia por maternidad y informamos la remuneración donde se incluyen conceptos remunerativos y no remunerativos que no hayan sido pagados por el empleador, establecidos por convenio colectivo, dice el instructivo de AFIP. Esto está establecido por el Poder Ejecutivo. La verdad que yo creo que esto no se pensó. Por otro lado, en caso de enfermedad inculpable no hay ningún problema porque se devengó la remuneración como salario por enfermedad en el mes de agosto y opera de la misma manera, ¿sí? Es decir, va a tener derecho siempre que el salario por enfermedad se comporte de manera tal que, aplicando los mecanismos del decreto, le conceda el derecho. Que en el caso de una licencia por incapacidad laboral temporaria, y acá que le contesto las preguntas a varios que me decían, che, ¿y la RT? ¿Qué hacemos con la RT? ¿Sí? Yo soy de los de la opinión, ¿sí?, que se aplica el decreto 1694 del 98 y su reglamentación, que es la resolución del Ministerio de Trabajo 983 del 2010. Si ustedes lo buscan, lo van a poder analizar después tranquilos, donde me dice que para determinar el decreto, ¿no?, la prestación tenida por ILT, tengo que tomar en cuenta el mecanismo del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Es decir, tengo que aplicar el mecanismo para determinar un salario por enfermedad, ¿sí? Perfecto. Y en la resolución 983 del Ministerio de Trabajo, me dice en el artículo primero que el término remuneración, que se menciona en el decreto, ¿sí?, debe incluir, dice, la totalidad de los conceptos percibidos por el trabajador al momento de la primera manifestación variante, es decir, la totalidad de los conceptos, dice, y no me distingue entre remuneración y no remuneración. Por lo tanto, yo soy de la opinión que esto se puede incluir dentro del cálculo de la prestación dineraria por ILT, la RT lo tendría que contemplar, y obviamente si lo estoy incluyendo dentro de la prestación dineraria, no hay ninguna duda de que va para la cuota con destino a la RT también, es decir, forma parte de la base, que recordemos que está establecido, ¿sí?, que la misma se configura con las sumas remunerativas y no remunerativas. No sé si habrá alguna cosita más, Mariela, que vos quieras mencionar. Sí, hay un tema que también están consultando muchos y es el tema de la compra de dólares. Si algún Sí, es un tema también muy importante. ¿Qué pasó con esto? Que se hizo un anuncio en los medios periodísticos, pero el decreto no dice absolutamente palabra del tema. Y no sabemos si en alguna norma
especial, complementaria, pueda llegar a aparecer esta restricción. Y hoy no tenemos forma de asegurarlo el 100%, nada más lo que podemos decir es lo que conocemos todos, que bueno, que hubo una información de tipo periodística a través de los medios donde se indicó que se aplicaría esta restricción, pero no lo tenemos normativamente. Diría que queda en expectativa esto, ¿no? Asociada a este bono, exactamente. Sí, las restricciones que ya sabemos, pero no asociada a este bono en particular. Me parece que con esto, Gustavo, ya dimos un buen pantallazo de... Sí, creo que temas. un buen pantallazo para empezar con el tema, y esto, bueno, nos va a tener bastante entretenidos los próximos días a todos, porque a cada minuto aparece un caso nuevo, alguna duda o cuestión particular de cada convenio colectivo o de cada caso particular de un trabajador determinado, ¿no? Seguro. Y estamos atentos a la reglamentación, que seguramente también vaya a salir en los próximos días. Exactamente. Esperemos que salga. Bien. Bueno, Mariela, Gustavo, un placer como Un siempre. gusto. Un saludo a todos, un afectuoso saludo de parte de Repar y Reuse. el artículo que estás preparando, que ya estuve pisteando un poco, más que jugoso, va a estar publicándose en breve en el producto En de breve, liquidación de sí, sueldos. lo vamos a estar adelantando. Es un artículo que va a salir en el producto de liquidación de sueldos, donde vamos a profundizar un poco más en los temas que estuvimos charlando ahora, con la normativa que tenemos disponible, por supuesto, y que lo vamos a estar adelantando en breve. Así que bueno, les hago llegar un saludo a todos, ha sido un placer compartir este rato de la tarde con todos ustedes, y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias a todos.